Voy a esperar 3 minutos aproximadamente para dar oportunidad que se unan alumnos a la clase. Bueno, el tema de hoy vamos a iniciar la clase. El tema de hoy es acerca de la programación. Vamos a ver un material en principio. En aproximadamente 1 minuto. ¿Qué es programar?
Hola, bienvenido. Hola, bienvenido a programación. Si nunca antes has aprendido a programar, puede que te estés preguntando qué es en realidad la programación. Bueno, cuando escribimos un programa, le estamos dando a la computadora una serie de comandos que se asemejan a una forma rara del inglés. Puedes pensar en la computadora como si fuera un perro muy obediente, escuchando las órdenes y haciendo todo lo que le digas que haga. Entonces, ¿qué es lo interesante de la programación? Bueno, eso en realidad depende de lo que tú pienses que es interesante, porque resulta que puedes usar la programación para casi cualquier cosa. Los programas controlan robots que pueden cuidar pacientes y mis favoritos, robots que pueden recorrer Marte y buscar agua en la superficie. Los programas ayudan a los coches de autoconducción a saber en dónde girar, lo que es muy importante. Los programas ayudan a los doctores a curar enfermedades procesando una enorme cantidad de datos médicos. Los programas pueden ser juegos muy divertidos, como Doodle Jump, Angry Birds, Minecraft. Los programas hacen posible que Pixar desarrolle sus impresionantes películas animadas 3D y que películas como Harry Potter tengan tan buenos efectos especiales. ¿Cuál es tu película favorita? Apuesto a que se hizo con una computadora. Hay programas detrás de las páginas web y aplicaciones que usas todo el tiempo, como Google Maps, Wikipedia y YouTube. Y por supuesto en la que estás ahora mismo, Khan Academy. Aquí en Khan Academy vas a aprender cómo escribir programas en JavaScript para hacer dibujos, animaciones y juegos. Y eso será un buen comienzo para crear cualquier cosa que imagines en tu mente. Sé que puede ser difícil ver cómo un programa de dibujo se relaciona con programas para robots o para curar enfermedades, pero lo creas o no, los mismos conceptos básicos son usados por casi cada programador en cada programa. Una vez que aprendas cómo programar en JavaScript, serás capaz de aprender otros lenguajes de programación mucho más fácilmente. Ahora solo tienes que continuar. Bueno, entonces, ¿hay alguna consulta, hay alguna pregunta en cuanto a esto? Bueno, ¿qué es programar? Entonces, es dar órdenes, vamos a decirlo en forma sencilla, dar órdenes a una máquina, está bien, en un lenguaje específico que va a ser traducido a un lenguaje de máquina, que es el único que puede comprender la computadora. Bueno, ¿qué les parece esto? Entonces, ¿qué, con sus palabras, cómo qué definición darían acerca de qué es programar, acerca de la programación? ¿Me están escuchando? Bueno, entonces decíamos que programar es escribir instrucciones en un lenguaje de alto nivel, generalmente o últimamente son los lenguajes que se utilizan, que son más cercanos a al lenguaje humano. Entonces, programar es dar instrucciones a través de un lenguaje para que la computadora haga realice determinadas acciones. ¿Está bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ¿qué les parece que es programar entonces, en sus palabras? Bueno,
Vamos a seguir, están viendo otro material. Si hay alguna consulta, si surge alguna consulta, yo detengo el video y después continuamos. Ahora vamos a ver qué es un lenguaje de programación. ¿Alguna vez han oído acerca de lenguajes de programación? ¿Alguien tiene alguna noción de qué se trata? Bueno, vamos a ver este material. Desde el inicio de la era de la informática ha habido cientos de lenguajes de programación, pero sin embargo, en un momento dado del tiempo, nunca hay más de 10 o 12 lenguajes que son populares. Por popular simplemente quiero decir que un lenguaje cumple los siguientes requisitos. En primer lugar, hay mucha cantidad de software actual que usa estos lenguajes de programación. En segundo lugar, es utilizado por un gran número. Y en tercer lugar, hay una comunidad activa y un importante mercado de trabajo para este idioma. Conforme pasan los años, hay idiomas que permanecen, otros que desaparecen y otros que ocupan su lugar. Algunos de estos idiomas que aparecen son grandes éxitos. Grandes éxitos quiero decir que en poco tiempo cogen una gran cuota de mercado. Esto, sin embargo, tampoco es lo normal. Lo normal es que un lenguaje tarde unos cuantos años en tomar su cuota de mercado. Así que, por tanto, esta lista cambia. En este momento estoy mostrando en la pantalla los lenguajes más comunes a día de hoy. Aunque esta lista cambia, también tengo que decir que cambia lentamente. Quiero decir, por tanto, que no cambia de año en año, sino que puede tomar 10, 15 años quizás que los elementos que veis en esta lista en pantalla puedan cambiar. Lo que hay que tener en cuenta es la duración de la carrera de una persona que se dedique a programar. La carrera de una persona no durará 10 o 15 años, sino que probablemente durará 30, 40, quizás 50 años. Por tanto, es normal que durante la vida profesional de un programador tenga que adaptarse a estos cambios y aprender diferentes lenguajes de programación. Lo que nos vamos a preguntar a continuación es ¿por qué hay tantos idiomas? ¿Por qué voy a tener que aprender nuevos lenguajes de programación? Si al final todos los lenguajes de programación vienen a hacer lo mismo, que es escribir instrucciones sencillas que se van a ejecutar dentro de una computadora. ¿No existe un lenguaje único con el cual podamos escribir instrucciones a esta computadora? Bueno, realmente sí que existe este lenguaje, pero no es ninguno de lo que os estoy mostrando en la pantalla. Si consideramos la CPU, es decir, el chip, el procesador que hay dentro de nuestro ordenador, este chip, esta CPU, es el cerebro de la computadora. Da igual que estemos hablando de una torre de ordenador, de un portátil, de un servidor, de un teléfono, de una videoconsola de juegos, todos y cada uno de ellos tienen un procesador que está en el centro del hardware. Y este procesador es el que se va a encargar de procesar todas estas instrucciones. Podríamos, informalmente, decir que cuando estamos programando un programa, lo que estamos haciendo es escribir código que pueda entender el procesador. Pero, sin embargo, esto no es verdad. En realidad no estamos haciendo esto.
Lo que entiende la máquina, lo que entiende el procesador de nuestro ordenador, es un lenguaje llamado código máquina. Estas instrucciones que estamos viendo en la pantalla son las instrucciones que interpreta realmente el procesador de nuestro ordenador. Así que, finalmente, ¿por qué no escribimos nosotros estas instrucciones? Simplemente porque es casi imposible de hacer. Son operaciones numéricas, diminutas, que trabajan al nivel más bajo, al nivel más pequeño dentro de nuestro procesador. Son operaciones perfectamente entendibles para una máquina, pero no para un ser humano. Y por si esto no fuera suficiente, encima cada modelo de procesador tiene su propio lenguaje, su propio set de instrucciones, su propio conjunto de instrucciones. No solo bastaría con conocer el conjunto de instrucciones para un procesador concreto, tendríamos que conocer el conjunto de instrucciones para cada uno de los procesadores de cada una de las máquinas con las cuales fuéramos a trabajar. Por tanto, escribir un programa completo en código máquina sería más o menos como navegar a través de una montaña solo con cucharillas de café. Teóricamente es posible, pero te llevaría tanto tiempo que realmente no te valdría la pena. Así que todos los lenguajes con los que vamos a trabajar son realmente una solución de compromiso. Simplemente lo que van a hacer es tratar de cubrir la brecha entre nosotros, los seres humanos, y el procesador. Algunos de estos lenguajes están realmente cerca del código máquina. El más cercano es algo que se conoce como lenguaje ensamblador. A partir de ahí tenemos lenguajes cada vez de más alto nivel. En general, cuanto más cercano está un lenguaje al código máquina, más difícil es de escribir y más compleja es su sintaxis. A esto le llamamos un lenguaje de bajo nivel. Ahora bien, a medida que un lenguaje se aleja del CPU, tenemos los lenguajes de alto nivel. Con los lenguajes de alto nivel nos preocupamos menos del hardware. Si podríamos cerrar los micrófonos cuando necesiten hacer una pregunta, los pueden volver a abrir. Gracias. Estos lenguajes son generalmente más fáciles de escribir y su código es más fácil de compartir, incluso muchas veces a través de diferentes plataformas. Y con diferentes plataformas me refiero a diferentes equipos informáticos con diferentes arquitecturas de procesador. Sin embargo, también hay que decir que estos lenguajes de alto nivel generalmente son más lentos de ejecutar, ya que realizan una traducción hasta los lenguajes de bajo nivel. Dicho esto, también debo decir que estas diferencias de velocidad a día de hoy son mínimas y por tanto nos vamos a centrar en los lenguajes de alto nivel dentro de este curso. Sin embargo, todo aquello que escribamos deberá ser convertido a código máquina antes de que pueda funcionar. Por tanto, aunque parezca que el lenguaje de código máquina pueda ser el lenguaje más importante, realmente no estamos interesados en aprender a este nivel la programación. Lo que nos interesa es aprender lenguajes de alto nivel, pero también nos interesa saber que al final, aunque lo haga automáticamente la máquina, nuestros programas serán convertidos finalmente a lenguaje ensamblador o a código máquina. Vamos a volver a repasar nuestras declaraciones. En nuestras declaraciones, por tanto, contemplaremos en primer lugar el lenguaje de programación concreto con el que vamos a trabajar. Deberemos conocer la sintaxis de este lenguaje de programación, ya sea BASIC, ya sea AppleScript, ya sea Java o ya sea COBOL. Podremos encontrar además que las declaraciones son realmente similares en lenguajes de alto nivel. Como demostración, lo que estamos viendo en pantalla es la asignación de un valor de 500 unidades a una variable llamada balance. Queremos, por tanto, conocer la sintaxis de cada uno de los lenguajes de programación que vamos a usar para saber cómo tenemos que realizar esta asignación de datos. Pero, por último, aunque nos centraremos específicamente en la sintaxis de los lenguajes de programación de alto nivel, tendremos que tener siempre en mente que finalmente, da igual en qué lenguaje hayamos escrito nuestro programa, estas instrucciones serán convertidas finalmente a código máquina que se ejecutará directamente sobre el procesador del equipo informático sobre el que estemos ejecutando nuestro programa. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda con respecto a esto?
Bueno, vemos aquí entonces una lista. Vamos a desmenuzar un poco el material. Vemos una lista de términos y acá vemos una lista de lenguajes de programación. Está bien, son diferentes tipos de lenguajes de programación: C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, Objective-C, Ruby, Visual Basic. Bueno, estos son algunos entonces de los lenguajes. Hay una comunidad. Son algunos de los lenguajes en los que se realizan las aplicaciones que ustedes utilizan. ¿Está bien? ¿O? Bueno, veíamos que hay un lenguaje, que es el lenguaje de máquina, que es en código binario. No vamos a profundizar a qué se refiere este código binario, vamos a este nivel del curso, o a este nivel de curso, pero vamos a decir que es un lenguaje que es el que utiliza y el que comprende la máquina. Entonces los lenguajes de alto nivel tienen que ser traducidos a este tipo de lenguaje para ser comprendidos por la máquina. Acá vemos lenguajes de alto nivel, los lenguajes de bajo nivel, el lenguaje ensamblador, hasta el lenguaje binario, que es el código de máquina. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? Bueno, entonces, ¿qué les parece que sería el lenguaje de máquina? Bueno, entonces, si pueden ir a medida que vemos el material y que estamos en la clase, si pueden ir anotando los conceptos básicos y estudiando los materiales anteriores, extrayendo los conceptos básicos de cada clase, porque después para que les sirva después para poder rendir el examen. Van a poder, el examen son los conceptos generales y básicos de cada clase. Entonces, profe, perdone, una pregunta. sí. Yo es la primera clase que estoy, yo soy Acosta, ¿vio? El tema es que no tenía la aplicación y bueno, ahora pude descargarla. Tenía espacio en la memoria, ¿vio? Bueno, entonces sí, las clases grabadas están en el grupo. Está bien, yo las pongo en mi canal porque para subirlas había inconvenientes por el tamaño del archivo. Era muy pesado el archivo y había inconvenientes en ese sentido. Por eso las tuve que poner en mi canal para que a través de un solo link o de un link simplemente puedan ver las clases. Bueno, en el grupo entonces, o entro a su canal, ¿cómo? No sé. Está el link en el grupo. Sí, con el grupo entra. ¿Qué son? ¿2 clases anteriores? Sí, no, son más clases. Son más clases. Están en el grupo, aproximadamente vamos por la 4ª clase. Ah, bueno, bárbaro. Sí, lo pueden ir viendo bueno. Entonces. Cuando, Bueno. sí, ¿cuándo sería el examen?
sería, yo después les voy a avisar. Perdón. Con esto, no, que acá ahí está el perro y... Bueno, está... Bueno, entonces sí, serían entre... aproximadamente, las clases terminan el 19 y en aproximadamente 10 días, tal vez, yo les voy a avisar igualmente. Sería uno de los exámenes, teóricamente van a ser 2, son presenciales, virtualmente presenciales, es decir, a través de Zoom. Entonces, si hay alguna otra pregunta. No, está bien. Era eso nada más. Ahora yo me fijo y busco. Voy haciendo anotaciones. Claro. Bueno, entonces vayan anotando entonces acerca de las ideas principales que ven en cada uno de estos videos. Está bien, ahora vamos a ver otro material. Bueno, eso nada más. Bueno. En aproximadamente un minuto. Bueno, entonces una propuesta que estamos haciendo... Bueno, entonces ahora les voy a mostrar qué es un IDE. Es un entorno de desarrollo integrado, que es cómo se realizan los programas, por ejemplo, en lenguaje Python. Está bien, yo igualmente no voy a profundizar, no les voy a preguntar sobre el lenguaje, al menos para que vean en qué consiste un lenguaje y cómo hace un programador para realizar las aplicaciones o realizar los programas, porque esto excede al nivel del curso. Pero vamos a ver algo en cuanto a esto, ¿está bien? Bueno, tendría la posición 5. Entonces, si yo le digo, ¿cuál es? ¿Cuál es el índice? Este es el nombre correcto. ¿Cuál es el índice del espacio en blanco? Vamos a guardarlo. Bueno, Vamos acá a lo que estamos viendo es uno de las sentencias de las líneas que constituyen las instrucciones que voy a dar a mi ordenador para que ejecute. ¿Está bien? Es uno de los lenguajes de programación llamado Python.
Y vamos a ver en qué consiste, al menos que lo hayan alguna vez visto. Lo mismo, por ejemplo, si aquí le digo Hello World Z, y aquí le digo, por ejemplo... Esto sería entonces las sentencias de un programa. Es decir, ¿qué quiere decir esto? MyStr es igual a Hello World. Quiere decir que una variable es una variable de tipo string que le asigno un valor, que es un texto. Entonces, con esa variable, ¿qué voy a hacer? Le ordeno que la imprima, que la ponga en mayúscula, con print mystrupper, es uno de los métodos para realizar estas acciones en las variables. Al poner print mystrlower, quiere decir que estoy diciéndole que la ponga en minúscula. Y así diferentes tipos de sentencias que van causando o que van haciendo acciones con la variable. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuál es la posición de la palabra Z? Guardamos, ejecutamos y me dice 11. ¿Por qué? Porque hasta ese carácter llega el índice 11. Y relacionado con esto del índice, si yo quiero saber cuál es el tamaño completo de ese string, puedo utilizar una función que me provee Python llamada len. Aquí puedo escribir len y aquí puedo escribir mystr adentro. De hecho, eso también necesitamos imprimirlo por pantalla. Entonces le digo print, imprímeme la longitud. Guardamos, ejecutamos y vemos la letra 12. ¿Por qué vemos 12 si antes veíamos 11? Porque recuerda que empieza en 0. Entonces aquí en realidad, aunque ese string es de longitud 12, es decir, son 12 caracteres, al final, al momento de enumerarlos, empieza desde 0. Es por eso que esta z tiene el valor 11. Y de esa manera puedes entenderlo, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son 12 caracteres, pero al empezar en 0, esta letra z tiene el valor 11. Muy bien, entonces con eso ya tenemos un poco más. Bueno, ahora vamos a ver, ir al entorno de desarrollo. Y vamos a ver cómo puedo escribir una sentencia para realizar alguna de estas acciones. Antes voy a realizar unas acciones de configuración para ver la pantalla de otra forma, en una forma más legible. Acá vemos un conjunto de sentencias. Entonces voy a hacer la acción que habíamos visto. Voy a escribir una orden para la variable name. Ahora vamos a ver vamos a ejecutar el programa. Vamos a ver cómo se ejecuta el programa y cuál es el resultado que produce.
Ven que ahí entonces produce un error porque el comando estaba en mayúscula, inicia con mayúscula. Vamos a volver a escribir la sentencia y ahora vamos a ejecutar el programa. Vamos primero a grabar. Y ahí vemos que nos da el resultado de la función len, la función len a la variable name. Es decir, nos da 7. La variable name, vemos en el programa que le hemos asignado la cadena de caracteres Marcelo. Y Marcelo tiene 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces la función lenName lo que hace es decirnos cuántos caracteres tiene esa cadena de caracteres. Ven que ahora vamos a dejarlo sin paréntesis. Vamos a correr otra vez el programa. Y acá nos indica un error. En la línea 25 hay un error. En realidad se da en otro punto del programa, pero a veces los errores son marcados en diferentes puntos de la cadena o de la cadena de sentencia. Es decir, nuestro código no tiene que tener errores sintácticos o errores lógicos para que nuestro programa pueda funcionar y dé los resultados esperados, que se esperan de él. Bueno, vamos a seguir con el material. Mejor cómo buscar un índice y también cómo buscar la longitud. Pero de hecho, nosotros podemos ser más directos y buscar el índice de una palabra directamente. Por ejemplo, yo podría decirle, aquí, por ejemplo, de MyStr quiero el índice de la palabra E. ¿Cuál es el índice de la palabra E? De la palabra del carácter E. ¿Cuál es el índice? Bueno, eso lo vamos a imprimir también para verlo. Y vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo. Y vemos el valor 1. ¿Por qué es el valor 1? Si no es el primero. De nuevo porque empieza en 0. Este sería 0, este es 1. Muy bien, y es por eso que vemos su índice. Esto parece súper inútil en estos momentos, pero cuando crees aplicaciones lo vamos a utilizar bastante. Bueno, vamos a adelantar un poco. Hay cosas que exceden al nivel del curso y que están a título informativo. Bueno, la plataforma Y aquí simplemente coloco el valor. nos por ejemplo, está diciendo que nos deja poco tiempo, ¿está bien? Pero luego de eso les digo. Bueno, ahora vamos entonces a seguir en otra parte del material. El valor que debería ir aquí. De hecho, bueno, aquí no debería ir el valor, sino simplemente la posición 0. Esto es como decirle, en este valor 0 voy a colocar la variable que coloqué aquí. Esta de aquí va justo aquí adentro. Vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo. Y lo mismo, my name is fast. Y basado en esta idea, luego puedes escoger la opción que más te guste. Esta opción solo está disponible de 3.6, de Python 3.6 hacia arriba. Si utilizas otra versión de Python, solo vas a tener las opciones. Bueno, vamos a adelantar y ver ciertas partes. Acá vemos una vista de la consola, es decir, yo puedo ejecutar el programa también a través de la consola de Windows. Recurriendo a Windows R, que es uno de los métodos abreviados de teclado.
estas cosas no se las voy a tomar solamente para que al menos tengan una idea general de esto, ¿está bien? Que vean cómo se realizan, al menos que tengan una idea de cómo realizan los programadores las aplicaciones o los programas. Bueno, entonces llamo a Python y ejecuto mi programa a través de la consola de Windows. Bueno, voy a volver al IDE y voy a corregir este error. Para poder ejecutar el programa. Entonces ven que si se encuentra un bug, lo que se llama un bug, o un error, en informática se le dice bug a un error en el código fuente. En caso de que el programa encuentre un error, ven que no se puede ejecutar. Vamos a decirlo así de forma sencilla. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? Bueno, voy a ejecutar desde la consola el programa. He sacado la última línea de código. Ven que ya no me visualiza el número 7, es decir, que ya no hace la función len, que es contar los caracteres, que tiene la cadena de caracteres. Entonces voy a ir al modo consola. Tal vez lo haya guardado con otro nombre, entonces bueno, acá vemos que lo guardo con el nombre hello. Es un archivo de tipo Python, es decir, que va a tener una extensión .py. Voy a guardarlo en el escritorio.
Bueno, acá o lo está buscando en otro directorio. Tal vez igual vamos a pasarlo por falta de tiempo, solamente para que vean que al eliminar una línea ya el programa no realiza la función que realizaba anteriormente. Por ejemplo, cada una de estas líneas realiza una función. Si yo elimino alguna de ellas, una función puede no ser realizada o puede haber un error lógico o un error en el programa. ¿Está bien? Puede haber, si yo saco una sentencia, una línea de órdenes o de programas, cada una de estas líneas le indican qué tienen que hacer. Si sacara una, por ejemplo, en un for o en un if, etcétera, puede que el programa no funcione porque hay errores lógicos o de sintaxis. Bueno, hasta aquí entonces el tema de programación de esta clase. Si tienen alguna duda, ¿hay alguna duda con esto? Entonces, ¿qué les parece que es entonces programar? Igualmente a este nivel del curso lo vamos a ver, a este nivel de curso lo vamos a ver de una forma muy, no tan profunda, ¿está bien? Al menos que sepan que un programa es un conjunto de sentencias, que tiene un fin, realizar una acción. ¿Está bien? O un conjunto de acciones o un conjunto de acciones necesarias con un fin determinado. Por ejemplo, si ustedes van a comprar, por ejemplo, que vayan a comprar algo a un negocio, ¿cómo escribirían ese programa a alguien que no supiera, que tendrían que indicarle cada una de las acciones de cómo se realiza esta compra en un lugar específico? ¿Me están escuchando? Sí, sí, se Sí, ¿qué entiende les todo. parece? ¿Cómo harían ustedes si, por ejemplo, si yo le digo vaya a tal dirección y compre un determinado medicamento?